Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se habían declarado como católicos años atrás, incluso recibieron el sacramento del matrimonio, se les vio en misa y comulgando. La pareja dictatorial cambió su discurso radicalmente en el año 2018 y se declararon enemigos de la Iglesia Católica, que ha jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos a raíz del estallido social en abril de ese año. Desde ese momento, el dictador comenzó un ataque frontal contra los obispos, sacerdotes, religiosos, monjas y todos aquellos que profesaran la fe. Las acciones violentas y las amenazas de cárcel llevaron al exilio en 2019 a Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua. Luego, en agosto del año 2021, el padre Edwin Román de Masaya se exilió también en Estados Unidos por las mismas razones. Pero si nos remontamos a la historia de Nicaragua, no es la primera vez que el Frente Sandinista ataca a la Iglesia Católica. Para algunos analistas, Ortega ha usado a la Iglesia de acuerdo a sus conveniencias. El Frente Sandinista no solamente a partir de 2018 viene atacando a la Iglesia en Nicaragua. Recordemos que esto tiene un antecedente de 1980, que incluso en el 2014 Daniel Ortega pidió perdón, un falso perdón a la Iglesia Católica por las agresiones que provocaron en esa fecha. Claro, ya a partir de 2018, cuando Daniel Ortega se encuentra acorralado por el pueblo, busca a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para protegerse esperando que la Iglesia Católica tomara alguna posición a favor de ellos. Pero claro, la Iglesia sirvió en las protestas de albergue, de refugio, de centro de acopio, para poder también proteger a las personas y mediar con la policía y grupos paramilitares para que pudieran liberar a las personas que eran detenidas por la policía por el hecho de realizar protestas en las calles, y que eran protestas legítimas, pues, sobre el seguro social. Tiene casi 2000 años de estar lidiando con este tipo de intentos fallidos, ¿verdad? Estos dictadores de utilizar precisamente, ¿verdad? Porque son personas sin ningún sustrato, ¿verdad? Espiritual de ninguna índole. Y entonces creo yo que esa esa discapacidad, ¿verdad?, que tienen, eh, eh, que se expresa como una discapacidad cognitiva, no les permite, ¿verdad?, comprender justamente que la realidad eclesial es algo que va mucho más allá de las estrategias políticas, ¿verdad? Entonces, ellos quizás, o algunos lo pueden ver como una jugada genial, ¿verdad?, de haber utilizado a la iglesia, ¿verdad? Pero ni a la iglesia le interesa utilizarle a él, ni él tiene ninguna oportunidad de captar, digamos, o cooptar el, el espíritu de la iglesia a través de un acto como ese, ¿verdad? Pero yo creo que es un acto absolutamente eh, desafortunado, sin ninguna significación para la iglesia y absolutamente fallido para su pretensión, porque eso no le iba a dar ningún tipo de legitimidad frente al pueblo nicaragüense, como ha sido demostrado, ¿verdad?, ahora, que eso no tiene ninguna significación, que no sirve absolutamente de nada, que no le legitima frente al pueblo nicaragüense ni frente al pueblo cristiano nicaragüense, ¿verdad? Actualmente la Conferencia Episcopal de Nicaragua es liderada por el cardenal Leopoldo Brenes, quien es criticado por guardar silencio ante la hostilidad del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Anteriormente en la Conferencia Episcopal formaba parte Monseñor Rolando Álvarez, quien siempre fue un crítico del gobierno sandinista. Ahora está preso cumpliendo una condena de 26 años de cárcel. Pero, ¿dónde están los demás miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua? En los últimos meses no han trascendido noticias de Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada. En tanto, Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez de la diócesis de Jinotega ha comparecido muy pocas veces y no se refiere sobre el tema. Y si hablamos de Monseñor Humberto Marcial Guzmán de la diócesis de Huigalpa,
ni siquiera se menciona. El único obispo que ha estado en el ojo público es Monseñor René Sócrates San Diego Girón, señalado por ser cercano a Ortega y quien en 2019, cuando tomó posesión de la diócesis de León, llegó escoltado por el comisionado Ramón Avellán, un funcionario policial involucrado en la represión que ejecutó esta institución en el 2018. ¿Ha logrado Ortega decapitar a la Iglesia Católica de Nicaragua o a la Conferencia Episcopal? Esto dice el sociólogo hondureño Enrique Siliazar. Que esto que han hecho simple y sencillamente es manchar más, ¿verdad? Su ya deteriorado rostro dictatorial, ¿verdad? Violento, ¿verdad? Pues, pero hacerle algún daño a la iglesia, me parece que en absoluto, ¿verdad? Primero porque hay que distinguir, ¿verdad? Que la iglesia católica, ¿verdad? Y el cristianismo, digamos, organizado dentro de la iglesia católica, tiene dos dimensiones, ¿verdad? Una que es una dimensión político, diplomática, ¿verdad? Referida al Vaticano como un Estado-nación más en el concierto de las naciones del mundo, que tiene obligaciones como cualquier Estado de cualquier parte del mundo, obligaciones diplomáticas, de respeto de soberanía, de delegaciones diplomáticas, ¿verdad? Debidamente acreditadas, y que refieren un poco a la administración y la gestión del Estado Vaticano. Pero la Iglesia Católica tiene otra inmensa dimensión, ¿verdad? Que responde, ¿verdad? A la fe del pueblo, que es el pueblo de Dios, que la Iglesia entiende como el pueblo, ¿verdad? Que es esa población, ¿verdad? Que se siente parte de la Iglesia, que no, que incluso no comprende su propia vida, sino dentro de su referencia religiosa, ¿verdad? Y de su militancia, digamos, eclesial, ¿verdad? Y eso es imposible sofocar, ¿verdad? Porque como digo, ellos están tratando la iglesia como si fuese una organización no gubernamental, ¿verdad? Una institución con determinados objetivos, propósitos, y la iglesia es mucho más que eso. Y es que Ortega no solo destierra a sacerdotes y monjas, también los encarcela y además los acusa de ser los responsables de un fallido golpe de Estado en el año 2018. Un reciente informe de la investigadora nicaragüense Marta Molina dio a conocer que entre abril del 2018 y marzo del 2023, el gobierno de Ortega y Rosario Murillo perpetró 529 ataques contra la Iglesia Católica. Daniel Ortega creó una persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua como una política de Estado. Y me refiero a una política de Estado por el hecho de que el 19 de julio del 2018, Daniel Ortega, en un acto oficial del 19 de julio, se refiere a que los obispos fueron parte de un supuesto intento de golpe de Estado en Nicaragua y los acusa sin tener evidencias, y esto se convierte en una persecución de las bases y de las autoridades hacia la iglesia, que esto produjo agresiones físicas contra sacerdotes o religiosos. Sí, para destacar fue el caso de la mujer que roció con ácido a un sacerdote, o las agresiones que vivió Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Silvio Báez, el mismo cardenal. Todas estas agresiones físicas que comenzaron a realizar las bases del Frente Sandinista. También hablamos de profanaciones a los templos y símbolos religiosos. Pudimos observar cómo las iglesias eran saqueadas, cómo defecaron en algunos casos en las hostias, que son símbolos religiosos, y que esto también era provocado por los seguidores del gobierno hacia los líderes religiosos en estas profanaciones de templos. Incluso lo que fue el atentado contra la sangre de Cristo, que también todo esto no ha sido investigado por la Policía Nacional. Hablamos de las confiscaciones de los inmuebles,
y de los muebles también de la Iglesia Católica. Estos ataques también incluyen el destierro y despojo de la nacionalidad de unos 12 religiosos que antes habían estado presos y enfrentaron procesos judiciales arbitrarios. Además recibieron condenas de entre 8 y 10 años de cárcel. A esto se suma que en Semana Santa de este 2023 el régimen de Ortega prohibió más de 3.000 procesiones en todo el país, de acuerdo a los datos del informe de Marta Molina. Y a pesar de las denuncias internacionales, Ortega mantiene en cautiverio a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien se ha caracterizado por ser un crítico del gobierno sandinista y es una de las voces que denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2018 en el contexto de las protestas ciudadanas. Pero, ¿qué gana el Frente Sandinista teniendo a un obispo preso? Levantan el perfil de Monseñor Álvarez, ¿verdad? Lo convierte en una figura incluso, ¿verdad? Que adquiere mucha más significancia para el pueblo, que fortalece la fe del pueblo, que fortalece la adhesión del pueblo a su iglesia como tal, ¿verdad? Porque él refleja de alguna forma el fondo, digamos, de la fe cristiana, que es un modo de vida, ¿verdad? Referenciado por Jesús de Nazaret, que se vive hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Cruz o cárcel, ¿verdad? Entonces, como digo, desde el punto de vista político, un gran error, ¿verdad? Porque suben el perfil de Monseñor y eso fortalece la identidad de la iglesia. En absoluto la disminuye, ¿verdad? Y creo que personalmente a un hombre como Monseñor Álvarez, pues, y incluso es una experiencia de Dios mucho más profunda, ¿verdad? Y un hombre que lo ha sabido llevar muy bien. Y creo que esto ha fortalecido su fe, no solo su imagen frente al pueblo católico, sino que ha fortalecido su propio compromiso como cristiano, lo fortalece. El obispo de la diócesis de Matagalpa fue condenado a 26 años de prisión y lo que se conoce es que está en condiciones de aislamiento en la cárcel La Modelo. La dictadura sandinista mantiene presos también a 2 sacerdotes acusados por delitos comunes. El régimen sandinista se ha ensañado con la Iglesia Católica una vez más. En la memoria de cientos de nicaragüenses vive el recuerdo de cuando en los años 80 Juan Pablo II visitó Nicaragua y los sandinistas se encargaron de darle un recibimiento nefasto. Ahora Ortega vuelve a arremeter contra la Santa Sede y ataca verbalmente al Papa Francisco diciendo que esta es una mafia. Esta es una producción del segmento La Verdad Atrás de la Nota de Darío Medios.